Bueno, el gobierno logró dar vuelta el resultado. Este día martes por la tarde, los diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron temas claves para la propuesta del gobierno sobre la reforma previsional. Algunos puntos que habían sido rechazados, generaban resistencia, finalmente terminaron siendo aprobados en la comisión con colaboración de, por supuesto, los parlamentarios oficialistas y un grupo vinculado a la democracia cristiana. Sí, hoy el proyecto será discutido en la sala de la Cámara de Diputados hasta total despacho, pero para profundizar en este tema tomamos contacto con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Muchas gracias, ministra, por esta entrevista. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, pues bueno, la idea es ir aterrizando también este tema y primero preguntarle si al gobierno lo deja conforme todo esto que se ha avanzado. Es muy probable que, claro, se han surgido algunos cambios, pero definitivamente, ¿es la reforma a las pensiones que necesita nuestro país o es solamente la reforma que necesitamos por ahora? A ver, nosotros estamos trabajando para que esta sea una reforma que sea sostenible en el tiempo y que le dé soluciones no solo a los actuales pensionados, sino que también a los futuros pensionados. Y esta es una reforma que es fruto del diálogo que hemos tenido durante todos estos meses, tanto con los parlamentarios de Chile Vamos como con parlamentarios de la oposición. Por todo es sabido que este no es el proyecto que ingresó el Ejecutivo ya en octubre del año 2018. Este es un proyecto que es bastante distinto porque ya no plantea que la totalidad de la cotización adicional, que en su momento era de 4 puntos, ahora vamos en 6 puntos, vaya al ahorro personal de los trabajadores, sino que estamos planteando que una mitad de esto, es decir, 3%, vaya a aumentar el ahorro de los trabajadores para que a futuro quienes son hoy día cotizantes puedan tener mejores pensiones, pero también que la otra mitad, un 3%, vaya a conformar un fondo de ahorro colectivo solidario con el cual nosotros podamos hacer solidaridad tanto con los actuales pensionados como con los futuros pensionados, que producto de tener bajos sueldos o no tener una densidad de cotizaciones muy significativa, vayan a poder tener pensiones que no vayan a estar acorde con sus necesidades. Ministra, ¿cuán sostenible es este acuerdo? Entendiendo que este es el primer paso, hay que discutirlo en la Cámara Baja, luego esto pasa al Senado. La verdad es que hay una serie de pasos legislativos que se vienen por delante y ya algunos senadores de oposición han dicho que este acuerdo no es vinculante para ellos. El senador Pizarro, hoy día habla en el diario también el senador Letelier. ¿Cuán sostenible es el acuerdo en las siguientes etapas legislativas desde la óptica del gobierno? Este es un primer paso y muy importante. Nosotros esperamos efectivamente que hoy día pueda ser despachado por la comisión, por la Cámara de Diputados, lugar en el que hemos estado debatiendo este proyecto por ya casi 1 año y 4 meses, por lo tanto un periodo muy extenso de tiempo. Y por cierto, vamos a llegar al Senado. Los senadores deben conocer el proyecto, deben de entender el proyecto en su completitud. Aquí no estamos hablando de normas aisladas, estamos hablando de un proyecto que lo que busca es reescribir el sistema de pensiones tal como hasta ahora lo habíamos conocido. Y por cierto que las conversaciones que ya hemos tenido con algunos senadores de oposición, con senadores de gobierno, van a tener que intensificarse aún más para poder conseguir un proyecto que lo que busca es mejorar las pensiones de los chilenos y tenemos que hacerlo de manera sostenible en el tiempo, tal como dije antes, no solo para beneficiar a una generación, sino que para poder darle una respuesta a los actuales y a los futuros pensionados. Y en ese sentido, ministra, para ser bien concreto, ¿cuáles son las indicaciones que el gobierno va a introducir al proyecto de acuerdo a esta conversación con la democracia cristiana? Y al mismo tiempo, desde el punto de vista de otros senadores, ¿no?, y diputados de oposición, ¿cuáles son también las modificaciones al sistema de AFP en su estructura? Porque la verdad es que la gran crítica de la izquierda es que básicamente el modelo de las administradoras de fondos de pensiones no se toca de una manera sustantiva. A ver, con respecto al segundo punto que usted me plantea, que son las modificaciones al sistema, estas ya están contenidas en la indicación que se presentó durante el mes de enero.
y que básicamente ¿en qué es lo que consiste? En primer lugar, en crear un ente público, un organismo estatal que vaya a ser quien va a administrar el nuevo 6% de cotización. Ningún peso de ese 6% nuevo va a ser administrado por las administradoras. Pero perdón, ministra, en ese mismo además, sentido, es que lo hemos discutido muchísimo en varios paneles y me gustaría conocer cuál es su opinión. Si el gobierno se abre a la electividad respecto de ese 6%, es decir, si se confía en un ente público para administrar esos 6 puntos adicionales que considera el proyecto, ¿por qué no ir más allá y permitirle a los cotizantes tener la elección sobre el 16% de la cotización? A ver, esa es una restricción de la oposición o de una parte de la oposición. La oposición plantea que el 6% completo debe ser administrado por un ente público, un organismo estatal, y no está dando la posibilidad de que sean las personas quienes escojan si quieren que su cotización la administre una entidad privada o una entidad pública. Yo no me refiero al 6% adicional, ministra, estoy hablando sobre el 16%. Estoy hablando sobre el 16%, sobre la totalidad de la cotización. Por eso mismo, lo que... ¿Por qué yo como cotizante...? Si usted me deja, yo le respondo. Sí, pero déjeme redondear la pregunta para que me la entienda bien y no nos desviemos de la respuesta. Ya. Si el gobierno se abre a la posibilidad de que exista un 6% adicional que se le puede confiar a un organismo público, bueno, efectivamente la oposición se opone a esa electividad, pero si se confía sobre la nueva dirección de ese 6%, ¿por qué no hacer una reforma estructural desde la génesis del sistema? Es decir, ok, a partir de ahora cada cotizante va a tener la elección de definir qué quiere hacer, no con el 6%, sino que con el 16% de la cotización, que es la totalidad que cada uno aporta para su ahorro. Porque la oposición no está dispuesta a que esa opción sea en sentido inverso. Ellos plantean que el nuevo porcentaje de cotización debe ser administrado sí o sí por un organismo público estatal. Nosotros estamos planteando que de este nuevo porcentaje, este 6%, un porcentaje, un 3% va a ser para ahorro personal y el otro para un fondo colectivo solidario. Si es que existiera la voluntad de que fuera bidireccional, esto quiere decir que una persona debiera poder optar. Si es que el 13% de ahorro personal me lo administra un organismo público o el 13% me lo administra un organismo privado. Y eso no está disponible en la oposición para aceptarlo. Sí, ahora, ministra, La oposición solo quiere que sea en un sentido y no en ambos. Y lo que nosotros hemos visto en la encuesta, y ustedes lo tienen que haber visto en todo, es que la gente quiere optar en un sentido u otro. Y esa opción la oposición no la está permitiendo. Ahora, parte de estos cambios relevantes tiene que ver, por ejemplo, con algunas cargas adicionales que van a tener las administradoras, ministras, y eso es importante también que usted nos pueda explicar. Con devolver el porcentaje de comisiones a los usuarios cuando la rentabilidad sea negativa. ¿Qué periodo se va a considerar para eso? ¿Un mes, mes a mes se va a ver, cada 12 meses? ¿Cómo va a ser eso? A ver, yo creo que aquí es importante tener presente dos cosas. En primer lugar, estamos abriendo el 10% a entidades distintas de las que actualmente existen. Estamos planteando que sean organismos también sin fines de lucro quienes puedan ingresar en la administración de este 10% y estamos planteando que los mismos afiliados se puedan organizar y crear cooperativas para que les administre su ahorro. Esto quiere decir que no solo el 10% futuro, sino que todos mis ahorros, así como yo hoy en día me puedo cambiar de una AFP a otra, me pueda cambiar una entidad sin fines de lucro, que nos genere utilidades y que sea quien me administra los fondos. Ese es un cambio muy sustantivo que hasta ahora el sistema no lo permite. Y con respecto a las nuevas restricciones que se le están imponiendo a todas las administradoras que vayan a administrar este 10% de ahorro individual, está en primer lugar el que deban devolver un porcentaje de las comisiones cuando la rentabilidad en un periodo de 12 meses haya sido negativa. Y estamos hablando de tener que devolverlo respecto de los fondos B, C, D y E, ya que el fondo A es un fondo absolutamente voluntario. Estamos además estableciendo que van a ser las administradoras las que van a tener que hacerse cargo del financiamiento de la cuota mortuoria cuando el afiliado no tenga fondos suficientes para poder hacerse cargo de esto y lleve más de 5 años de cotizaciones. Estamos estableciendo que las administradoras van a tener que ser ellas quienes financien
educación financiera y previsional, destinando una parte significativa de las comisiones que cobran para este sentido. Además, estamos estableciendo que van a tener que hacerse cargo una serie de gastos administrativos para poder optar a elegir afiliados dentro de sus directorios, tener comité de afiliados y además tener directores afiliados que sean quienes los representen, Ministra, en la empresa donde tengan la capacidad de elegir un director. Tenemos que terminar, pero una pregunta que tiene que ver con una propuesta que hizo la senadora Jimena Rincón de eliminar las tablas, ¿no?, de mortalidad que muchos cuestionan y que muchos creen que no responden a la realidad de cuánto vivimos los chilenos, que efectivamente sobrepasan los 100 años y que condicionan las rentas vitalicias. ¿El gobierno se abre a esa posibilidad o usted considera que las tablas de mortalidad son necesarias? A ver, las tablas de mortalidad son necesarias, pero nosotros lo que nos estamos abriendo a hacer una revisión de las tablas de mortalidad. En Chile nosotros usamos tablas de mortalidad que en promedio establecen que las mujeres vivimos hasta los 90 años y los hombres hasta los 87. Se aplica un porcentaje, un factor muy menor que hasta los 110 años, tal como usted señala, un 0,01%. Pero efectivamente nosotros creemos que estas tablas que hoy en día son construidas por la parte de la Superintendencia de Pensiones, con la asesoría de la OSD, deben ser revisadas y deben ser contrastadas por un organismo técnico que dé garantía, y es por eso que le estamos dando esta función también al Consejo Consultivo, que es un organismo que usted sabe está compuesto por 5 miembros, todos economistas muy reputados, con una amplia diversidad dentro de su sensibilidad política. Por lo tanto, es un organismo que da garantía respecto no solamente a las tablas de mortalidad, sino que también revisar las tasas de interés que se están cobrando y otros parámetros, como las tasas de cotización, las edades para jubilar y otros aspectos, para que sean analizados técnicamente y no a la luz de un tema más bien político. Muchas gracias, ministra. Bien, ministra, nos vamos a mantener muy pendientes entonces de la discusión durante esta jornada. Que esté muy bien.